Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de fútbol. Hoy os traigo un vídeo muy top. Vamos a meternos en las tripas de este juego y vamos a hablar de una de las mecánicas más rotas y que tienes que dominar sí o sí para ser top en este juego. Y estoy hablando de la defensa. Sin una buena defensa no vas a poder ganar la mitad de los partidos. Entonces vamos a hablar qué influye en la defensa, qué podemos hacer para defender mejor, alineaciones que nos sirven para defender, jugadores que nos sirven para defender, las habilidades de los jugadores si son importantes o no, la posición y un montón de cosas más. Pero primero deja tu like y suscríbete, que tenemos contenido de calidad. Vamos al vídeo. ¿Cómo? ¿Que todavía no te has suscrito al canal? Pero si es gratis, hombre, es gratis. Mira, estamos en 89. Si le das clic al botón, vas a ser el número 90 de 100. Estamos intentando llegar al número 100. Solo un clic y eres número 90. Va, 3 segunditos te doy. 3, 2, 1. Ahora sí, gracias, crack. Vamos por el vídeo. Bien, voy a intentar que no se haga un vídeo muy largo porque de la defensa se podría estar hablando horas. Voy a intentar de hablar de este tema lo más rápido que pueda, que se entienda lo mejor posible y si hace falta pues a traer una segunda parte explicándolo un poco más en profundidad, ¿ok? Lo primero, lo más importante, lo que tienes que tener claro es tu estilo de juego. Estilo de juego tenemos posesión, contraataques rápidos, contraataques por las bandas y balones largos. Estas tres son las que suele utilizar casi todo el mundo, las que están más rotas ahora mismo, las que son meta. Son contraataque rápido y posesión. Mi recomendación es, si no defiendes bien, que no vayas por estas dos, que vayas por posesión. Y te digo por qué. Posesión, el equipo se mueve más en bloque. Si atacas, ataca todo el equipo. Si defiendes, defiende todo el equipo. Al contrario que con contraataque y con contraataque rápido. Aquí te va a salir la mitad del equipo corriendo hacia adelante y la mitad del equipo se te va a quedar atrás, quedando un hueco en medio que si te pillan a la contra te van a reventar. Entonces, si defiendes mal, empieza por posesión. Cuando le vayas cogiendo el truco a la defensa, entonces cámbiate a contraataque. Pero para empezar, posesión mucho más seguro que las otras dos. Vas a tener que construir un poquito más la jugada, no vas a poder pegar el boleón y quedarte solo delante del portero como con contraataque, pero cuando le cojas el truco vas a ver que vas a encajar mucho menos goles. Vale, esto es de tema de estilo de juego. Ahora, alineación, pues cuanto más centraditos tengan los jugadores, mucho mejor, ¿vale? Que esté cerradito al medio. Yo te recomiendo jugar con 4 defensas, 4 mediocampistas, ¿vale? Los puedes poner en rombo como los tengo yo aquí, ¿vale? Cualquiera de las dos funcionan parecido. Y sobre todo que cubran el centro, que no suban mucho hacia adelante los MCD, ni los MC, que se queden más por el medio. Como mucho que el MC, si quieres que suba algo más, pero el MCD que se quede clavado en el centro. Si te pillan alguna contra, que tengas a alguien por delante de la defensa, que no se encuentre directamente ya con los centrales. Entonces esta me está funcionando muy bien. También podrías poner un rombo, podrías bajar aquí un poquito más y meter aquí otro MC, ¿vale? Y meter al media punta aquí, sin ningún problema, también lo podrías hacer. Pero a mí me gusta atacar un poquito más, que no esté el equipo tan metido atrás, entonces por eso pongo 2 medias. Pero eso ya te lo dejo a tu elección, ¿vale? Siguiente tema. Habilidades de los jugadores. Más que habilidades, el estilo de juego de los jugadores, ¿vale? Como vemos, Tony Adams tiene Destructor igual que Upamecano. ¿Eso en qué va a influir? Pues va a influir a que este jugador va a salir a presionar al delantero contrario igual que Upamecano. Esto, para defender, si defiendes mal, no deberías tener 2 destructores aquí atrás. Deberías de tener, no sé si tengo alguno por aquí, no tengo ninguno. En vez de destructor tendrías que tener un creador. ¿El creador qué hace? No se mueve del sitio, se queda en el sitio y da los pases más precisos que el destructor, ¿vale? El destructor va a intentar, en cuanto vea al delantero contrario, salir a quitarle el balón. Si no le quitas el balón, se te ha quedado un hueco detrás que si te hace una pared, te ha quedado en bragas. Entonces, muy importante, como mucho, llevar un destructor, ¿vale? 2 es una locura porque te van a salir los 2 centrales, te van a dejar un hueco en el medio. Pero lo suyo es llevar uno creador o los 2 creadores, ¿vale? Si estás defendiendo muy mal. Eso con tema estilo de jugadores. Y luego vamos a hablar del tema de la posición, ¿vale? ¿A qué me refiero con posición? Pues si influye el poner a los centrales aquí porque crees que vas a defender, porque crees que vas a defender mejor teniendo los centrales más atrás. Como he visto en muchas alineaciones, he visto esto en muchas alineaciones. Y esto no influye en nada con que lo tengas adelante, los tengas atrás. No influye en nada. Automáticamente la IA te los va a colocar de nuevo aquí arriba. Entonces, que lo coloques más arriba o más abajo, que lo coloques más arriba o lo coloques más abajo, la posición del jugador va a ser la misma, ¿vale? Te va a quedar pues aquí, en medio, donde te lo coloca la máquina. ¿Ok? Así que eso no influye en nada. Bien, y como último concepto para defender, os traigo las 3-4 mecánicas que tenemos en el juego
para defender y cómo, cuándo utilizarla, ¿vale? Os he traído 2 o 3 clips donde vamos a poder ver cómo utilizar cada una de ellas, ¿vale? La primera, os lo pauso aquí. Cuando al jugador se le va largo un control, por ejemplo, la mejor forma de entrar al jugador tenemos con la X que presionamos, con el L2 emparejamiento que le metemos cuerpo al jugador, y luego tenemos la presión del segundo jugador con el R1. En estos casos, cuando al jugador se le va largo el balón en el control, ¿vale? Como vemos aquí, el jugador controla y se le va larguísimo el balón, en este caso tienes que ir por la X. En estos casos lo que mejor funciona es la X. Dejas X pulsada y el jugador tuyo va a salir hacia adelante a quitar el balón al jugador contrario, como vemos aquí. Damos X y atraviesa al jugador. Este sería el primer caso para defender. Control largo, X, y se la quitamos. ¿Okay? Es lo más fácil. Segundo, aquí vamos a utilizar, vemos cómo estamos cambiando de cursor con el R3, ¿vale? No con el R1, para llegar al jugador que queremos controlar. Os lo pongo de nuevo del principio. Aquí vemos que tenemos a Madison, ¿vale? Cambiamos con el R3 a Arnold. Como vemos que el más cercano es ahora el que está detrás, pasamos a Caicedo con el R3 de nuevo y le quitamos el balón. Esto con el R1 va a formar un pitote, va a ir a cualquier jugador menos al que quieres controlar y se te va a quedar un hueco impresionante. Entonces en esta jugada vemos cómo presionamos utilizando el R3 para cambiar de jugador y robamos el balón y metemos un golazo con Son. Lo pongo de última vez, ¿ves? R3, R3 y quitamos el balón fácilmente con Caicedo. Y la última mecánica, pues la tenemos aquí, que es la del L2, ¿vale? El emparejamiento o bloqueo. ¿Qué hace esta habilidad? Pues cuando el jugador da un pase o tira, alarga la pierna e intenta interceptar el balón. Como estamos viendo aquí, Tony Adams. Este es con el L2. Se puede utilizar estando lejos del jugador para que bloquee el tiro o luego el pase, o estando cerca y le va a hacer una carga con el hombro al jugador. Tenéis que tener mucho cuidado si lo hacéis dentro del área porque suelen pitar penal si tenéis el jugador pegado. Entonces el L2 con mucho cuidado. Así que nada, chicos, esto es todo lo que os quería traer. Es bastante completo este tutorial de defensa. Creo que está bastante top. Deja tu like, suscríbete, deja en comentarios qué te parece, cómo defiendes tú, si utilizas estas tres o solo utilizas una o cuál utilizas, y si estos consejos te han ayudado en mejorar tu defensa en este juego. Así que nada, como hemos dicho, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.